Bien, a ver, algunas cosas. La próxima semana, si ya hemos gestionado el tema del transporte, hemos ya organizado la salida del viaje, saldríamos de la universidad el día martes a las 8:30, me parece que es la hora que solicitamos el transporte. Marcelino Maridueña queda como a 1 hora y media de Guayaquil, ¿no? Entonces esa es la razón por la cual hay que estar a esa hora para más o menos estar allá a las 10, ¿no? La visita empezaría a las 10:30. Como somos un grupo bastante grande, haríamos al mismo tiempo dos grupos, ¿no? Probablemente un grupo empiece por en la última parte del proceso, mientras que el otro grupo empiece por la parte normal, ¿no? Igual todos verán todo lo relacionado al proceso. Iremos con Cristian Huarco, el profe de prácticas, y también hay unas estudiantes de maestría que ellas ven el curso de biotecnología de alimentos, entonces también van a ser parte de la visita, ¿no? En total somos como unas 30 personas. Aún la empresa no me dice cuáles son los requerimientos en términos de eh, vestimentas, ¿no? Para poder asistir a la empresa, pero básicamente ustedes ya conocen que no pueden ir con zapatos abiertos, tienen que ir con zapatos cerrados. Si tienen, por ejemplo, su mandil, intenten llevarlo, ¿no? Cada uno de ustedes tiene que llevar su mandil. Eso principalmente. De ahí, como son empresas grandes, es probable que nos den estos cascos de protección y todos estos insumos para protegernos durante la visita, ¿no? Entonces, eso respecto a la actividad de la próxima semana. Obviamente, la próxima semana no tendríamos clase. Yo ya hablé con Dani, para los que tienen control de calidad, y le expliqué que nosotros íbamos también a promover, o que durante el tema de la visita se puedan ver pues cuáles son los procesos de muestreo cuando ya el producto cuando el producto se ha terminado, qué tipo de controles les hacen o qué tipo de técnicas utilizan, ¿no? Para resolver alguna problemática, conocer si hacen algo de evaluación sensorial, ¿no? O qué tipo de evaluación sensorial realizan, ¿no? Que es básicamente lo que reciben en el curso de control de calidad y evaluación sensorial. Con Andrea no he conversado, pero lo pienso hacer esta semana, así que por ese lado también pueden estar tranquilos quienes estén viendo fundamentos de ingeniería. Entonces, no sé si tal vez tengan alguna duda respecto a la visita, alguna inquietud, algo que podamos conversar ahora, ¿no? Para la próxima semana pues estar listos y bueno, poco a poco, esta es una de las primeras actividades que vamos a realizar en el curso presencial. De ahí tenemos la práctica, que como les comenté, ya eso es el próximo año. Pero bueno, ya es una manera de ir también normalizando las actividades que tenemos en la universidad, ¿no? Y ojalá que el próximo año ya todos podamos ir de manera presencial y así pues sea mejor, ¿no? Dice, ¿el transporte tiene algún costo? No, 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 no. El transporte en el que nos vamos a dirigir es de la universidad, ¿no? Nosotros vamos a salir con un bus de la universidad, no hay ningún costo. Ustedes obviamente no sé si luego de eso podríamos parar en algún lugar a comer, no lo sé, tendría que preguntarle al chofer. Pero, por ejemplo, para comprar bebidas o cosas así pueden llevar, pero no, de ahí costos asociados al transporte, no hay de qué preocuparse. Ingeniero, una consulta. ¿A las 8:30 nos encontramos en la escuela o a las 8:30 ya salimos? No, lo ideal sería a las 8:30 salir. Ah, ok. Ay, ay. Sí, porque como hay hora y media, entonces eso es lo ideal, ¿no? Esperemos, bueno, el país está un poco convulso por el tema de las manifestaciones. Entonces yo espero que básicamente el tema de esto termine esta semana y en la próxima semana no tengamos ningún problema, ¿no? Entonces esperemos que al menos en tema de transporte y eso, de vía sobre todo, no haya problema. Dice, buenos días, el lugar de encuentro de la facultad o en la garita de lo ideal sería encontrarnos en la facultad,
¿no? Para tener un control, o sea, ahí en la explanada de la facultad, ahí podríamos, bueno, dividir los equipos de trabajo y todo, ¿no? Sí, me dicen que hay algunas personas que son de Milagro, entonces yo justo le contesté a una compañera de ustedes y le dije que por el momento no tengo el contacto del conductor, pero yo apenas tenga el contacto del conductor, yo hablo con él para podernos encontrar. Creo que en Milagro me parece que hay un cruce, ¿no? Que hay un cruce, es como una, donde, como cuando uno va a los ríos, hay una zona o como un cruce donde generalmente, por ejemplo, yo cuando tengo compañeros que tenemos que recoger por milagro, siempre los encontramos en ese cruce. No recuerdo el nombre del cruce, ¿verdad? Pero entrar a Milagro, Milagro, no sé si va a ser tan factible. Me imagino que puede ser en alguna parte perimetral a Milagro. Entonces, ahí sí tendría que hablarlo con el conductor para ver exactamente en qué parte, ¿no? Y ahí sí les pediría que al menos se pongan ustedes de acuerdo. Creo que es esa, la T de Milagro Yaguachi. Creo que por allí me imagino que se puede ir a Marcelino Maridueña. Por eso te digo, o sea, no sé si yo soy de Santa Rosa, entonces o conozco Guayaquil y todo, pero no conozco toda la provincia del Guayas. Entonces ahí sí no sé si esa será la mejor vía, la mejor opción para ir a Marcelino Maridueña, ¿no? Entonces eso es como algo que tengo pendiente de desarrollar. Entonces, pero eso claro, cuando ya tenga cuando hable con el conductor y le voy a decir, vamos, tenemos que pasar, ¿cuántos estudiantes de Milagro son? Alcen la manito. Son 3 personas de Milagro, ok. Entonces los 3 igual sí se pueden juntar para que tampoco vayan de forma independiente, ¿no? Y decirles dónde podemos pasarlos recogiendo. ¿Ok? Entonces eso, igual yo les voy a pedir que, bueno, yo he estado conversando con un compañero de ustedes que fue el que me ayudó a recoger las firmas, ¿no? Que fue Carlos. Le pedí por favor que me ayude con la recolección de las firmas. Entonces yo a través de Carlos les iré comunicando este tema del transporte y si hay algún cambio, ¿no? Entonces, eso, pero yo creo que en papel no habrá ninguna afectación. Eh, y eso, chicos. La idea de la próxima semana es, bueno, que nosotros podamos ver de manera industrial todo lo que les comento aquí en clases, ¿no? Es una visita bastante interesante. Esta empresa, o sea, al dedicarse netamente a la producción de etanol, de alcohol, ¿no? Tiene una infraestructura muy interesante. Tiene, por ejemplo, todos ellos son asesorados por una industria brasileña, por una compañía brasileña, quienes les proveen incluso hasta las levaduras con las que trabajan. Entonces, todo este tipo de cuestionamientos o preguntas, sí sería interesante que ustedes las puedan plantear durante la visita. Al final de la visita, obviamente, tendríamos que hacer un informe, ¿no? Ese informe sí será de forma individual. Si es que la empresa nos deja tomar fotos, pueden tomar fotos y, bueno, ir solventando cualquier inquietud acerca de este tipo de procesos. Bien, entonces eso por el lado de la visita, ya queda una semanita, entonces la próxima semana nos veríamos de forma presencial, ¿ok? Eso por un lado. De allí, el día de ayer, subí lo que es el proyecto de curso, ¿no? El proyecto de curso lo subí al aula virtual. Les voy a mostrar el tema de la guía, ¿no? En la guía están descritos los, las fechas de los entregables, ¿bien? Entonces, les recomiendo que lean la guía, armen los grupos, somos 24 estudiantes, vamos a tener 6 grupos de 4 personas. Esta es la guía que compartí el día de ayer. Entonces, ustedes pueden encontrarla en el aula virtual, descargarla, indicarme hasta el día de mañana cuáles son los grupos de trabajo, ¿verdad? Solo los grupos, ¿no? Todavía no hay que indicar nada más que
el nombre y de los integrantes de su equipo. Y la idea es que nosotros podamos utilizar este simulador, ¿no? Para la obtención de compuestos biotecnológicos, ¿verdad? O fermentativos, ¿no? Entonces aquí hay un antecedente, ¿por qué se realiza esto? Entonces el objetivo es básicamente que nosotros, que ustedes puedan identificar eh, productos agroindustriales, residuos agroindustriales, subproductos agroindustriales, que puedan ser utilizados como materia prima para la obtención de compuestos biotecnológicos de valor agregado, ¿no? Entonces esto lo vamos a, esta simulación o esta obtención de este tipo de compuestos los vamos a realizar a través de este programa de simulación. Por eso era importante que ustedes vayan revisando estos tutoriales que subimos que está en YouTube, ¿ok? Entonces los pueden revisar, pueden verificar. Obviamente si tienen dudas durante todo este tiempo, periodo del proyecto, me las pueden hacer sin ningún inconveniente, ¿verdad? Nosotros, como ustedes conocen, el programa es un programa acreditado por AIBET, ¿no? Y AIBET, además de el hecho de que el estudiante alcance los resultados de aprendizaje del curso, ¿no? Que usted aprenda a calcular X, Y, Z factores en procesos de fermentación. Aparte de eso, pues también promueve el desarrollo de habilidades en los estudiantes, ¿no? Entonces, en este caso particular, este curso tributa o apoya en la formación de este resultado de aprendizaje, que básicamente es habilidad para aplicar el diseño de ingeniería para producir soluciones que satisfagan necesidades específicas, considerando salud pública, seguridad y bienestar, así como otros aspectos globales, culturales, sociales, ambientales y económicos. ¿Ok? O sea, usted va a aplicar el diseño para producir soluciones. Bien, tomando en cuenta todos estos aspectos. Eso es lo que al final, cuando ustedes ya tomen materia integradora, pues tendrán bastante incorporado esta capacidad, esta habilidad, ¿no? Entonces, en este objetivo, en esa línea va este proyecto de curso. Aquí está la descripción del proyecto, será desarrollado por ustedes. Tendremos 6 equipos de 4 estudiantes. Eh, bueno, ustedes tienen que establecer una temática, un enfoque del proyecto. Aquí les habla, por ejemplo, la primera etapa del proyecto, que es básicamente el planteamiento, ¿no? Lo que se espera que ustedes realicen es un foro de discusión, ¿no? Donde ustedes planteen lo que se les solicita aquí, ¿no? Un problema y obviamente, como valga la redundancia, la solución. Ustedes dicen, hay este problema con respecto a estos residuos a nivel ambiental, a nivel social, es el momento de hacer algo, porque también en la industria de alimentos hay la falta de estos compuestos y muchos de ellos son químicos. Los vamos a cambiar y vamos a utilizar estos compuestos biológicos. Más o menos, de forma resumida, es el objetivo, ¿no? Pero bueno. De allí, en cuanto a las fechas de los entregables, este primer entregable tiene como fecha bueno, la fecha de entrega es el 10 de noviembre, ¿no? Tiene un valor de 10 puntos. ¿No? ¿Cuál es el evidenciable? El link del video. O sea, usted me comparte el link del video, así como lo hicieron ayer con los videos de la primera actividad, ¿no? Esos videos yo ya los compartí en el aula virtual. De hecho, todos tienen acceso para poderlos observar. Se los puse, los descargué y los puse como link porque creo yo que a veces es más fácil que nosotros podamos ver los videos en el teléfono, en cualquier momento libre, pues nos ponemos a escuchar y podemos conocer qué hicieron nuestros compañeros. ¿Ok? Entonces, algo similar haremos con estos, con este primer entregable del proyecto. Luego de eso, hay un segundo entregable que básicamente está relacionado con la parte de estequiometría microbiana, que es lo que vamos a aprender entre esta y las siguientes semanas, ¿no? Y eso, para entregar eso, tienen ustedes del 10 de noviembre al 10 de diciembre, casi un mes, ¿no? El establecimiento de este tipo de aspectos, ¿no? Luego de eso, ya el documento final, ese se entregará el próximo año, no tiene un valor total de 30 puntos ese documento, y la fecha de entrega es el 20 de enero, ¿ok? Como pueden ver, nosotros, estos son las tareas que vamos a realizar a lo largo del curso. Es muy probable
que no tengamos más tareas así como de este tipo, ¿no? Sí haremos, por ejemplo, en clases algún tipo de taller, algunos tipos de ejercicios y eso tendrán que entregarlos, pero más como actividades puntuales, ¿no? Entonces, eso quería comentarles. El proyecto tiene un valor de 50 puntos. De 50 puntos. O sea, sí, 50 puntos. Son 20 en el primero, 30 en el segundo. ¿Ok? Entonces, obviamente no sé si lo habrán leído. Igual si alguien tiene alguna duda del proyecto, me la puede decir ahora. Si no, cuando lo lea, pues me contacta y conversamos. Bien, bien o no. Bueno, asumo que bien. Entonces ahora, Ingeniero, dígame, Isis. hay una pregunta en el chat que si esta guía ya estaba en el aula virtual. Sí, 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 sí. Vamos a verla. Creo que está. Ya se las muestro. Ya se los muestro. Ya se los muestro. Porque creo que. Déjame ver si tal vez cometí el error. A ver, vamos a ver en tareas. Ya, es muy probable que esté el primer. Claro, no sé. Si ustedes van aquí en segundo, en segunda, en segunda evaluación, aquí bueno, aquí están todos los periodos de calificación. No, tienen que poner en segunda evaluación. Aquí donde dice proyecto de curso, aquí está la guía del proyecto. ¿Por qué lo puse aquí? Porque básicamente esta parte de aquí o este link es para que ustedes entreguen ya el documento final. Entonces, claro, probablemente si ustedes van, les va a salir solo lo del primer parcial, entonces ahí no aparezca la guía. Entonces tienen que buscarla, como les digo, en segunda evaluación, porque en primera evaluación lo que está es el primer entregable del proyecto, ¿no? Y ahí les explica, bueno, cuál es el entregable, qué es lo que se pide y la fecha de hasta cuándo pueden entregarlo. ¿Ok? Profesor, una consulta. ¿Los Dígame. grupos están armados o tenemos que armarlos? No, esta vez los grupos tienen que armarlos, pero si ustedes quieren los armo yo. Y otra consulta, ¿de cuántos integrantes? 4. Vamos a tener 6 grupos, porque son 24 estudiantes. O sea, los que vienen a clase, no sé si hay más. La verdad que sí creo que son 24. Sí, pero si ustedes prefieren los armo yo los grupos, o prefieren armarlos de forma individual. ¿Qué dicen? ¿Se llevan bien todos? ¿Los armo yo o los arman ustedes? ¿Qué prefieren? Nosotros, profe. Ok, está bien. Está bien. Bien, a ver, entonces eso con respecto al proyecto, ¿no? Ustedes tienen hasta el día de mañana, me envían la listita con los participantes en su grupo y luego ya pueden descargar la guía de donde les comento y con esa guía ya empezar a trabajar. Bien. Profesor, Entonces, una consulta. ¿Los grupos los registramos en aula virtual o no? no, Ya. la verdad que ni sé tampoco cómo se hace en la virtual, pero
Pero no, no es necesario. No es necesario. Solamente pónganlos, me envían la lista. Me envían la lista. Igual siempre, creo que solo una persona del grupo sube el proyecto, así siempre bueno, así lo he manejado yo. La persona sube el proyecto y la calificación es para todos. Bien, entonces eso respecto al proyecto del curso y la práctica de la siguiente semana. Ahora sí, vamos a empezar con las clases, con lo que, bueno, hasta donde nos quedamos la semana pasada. Y bueno, vamos a avanzar. Bien, bueno, la semana pasada empezamos a hablar acerca de los procesos industriales en fermentación, ¿no? Creo yo que nos quedamos hasta esta última diapositiva, que hablaba acerca de los microorganismos y su función en el medio ambiente, ¿no? Obviamente hay diferentes formas en las cuales los microorganismos pueden colaborar para la estabilidad del medio ambiente, ¿no? Para el desarrollo, así como lo dice aquí, para tener una producción sostenible y todos estos temas de importancia hoy en día en las industrias, ¿no? Hay diferentes formas, diferentes mecanismos, todos de ellos son válidos e interesantes, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros podamos ir viendo cómo son estos beneficios, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la posibilidad de los microorganismos y sus diversas aplicaciones y ventajas, ¿no? Es necesario conocer detalles acerca de su comportamiento ya desde el punto de vista fisiológico, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Es que básicamente, como ustedes conocen, los microorganismos obviamente tienen un proceso evolutivo, un proceso de crecimiento, ¿no? Que dependiendo de las condiciones y del proceso, este mecanismo puede variar, ¿no? Puede cambiar, ¿verdad? Entonces aquí hay dos temas claves. Vamos a recordar el tema de la división celular desde dos puntos de vista, ¿no? Una muy general, cuáles son los procesos que pueden ocurrir en un microorganismo, y este de acá que es básicamente pues la forma o la manera en la cual los microorganismos van creciendo, ¿no? Obviamente esto son en tiempos muy cortitos, ¿no? Una célula se divide en dos y así de forma sucesiva, de forma en el mismo sentido, ¿no? Hasta una N vez, ¿verdad? Obviamente esto dependerá de muchos factores, ¿no? Dentro de ellos, pues básicamente el tema de los nutrientes, ¿no? Como principal limitante. Bien, aquí hay aspectos interesantes a destacar, ¿no? Está, por ejemplo, el tema de el tiempo de duplicación, ¿verdad? Cuánto microorganismo le toma doblar su masa, ¿no? Está también el número de generaciones N, ¿verdad? Que es otra característica que los microorganismos tienen, que también es importante. Obviamente, el tiempo de duplicación está muy ligado a este factor mu, ¿no? Que hace referencia a la tasa específica de crecimiento de cada microorganismo, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de operaciones de conservación, es súper interesante que nosotros podamos evitar estas tasas de mu altas, ¿no? Es importantísimo evitarlo, ¿verdad? Porque una tasa mu alta quiere decir que el microorganismo está muy bien adaptado a ese microambiente y obviamente va a crecer, y cuando crece, si es un microorganismo patógeno, probablemente alcance su dosis infectiva y esto implicará de que haya algún tipo de afectación en la salud de algún consumidor en concreto, ¿verdad? Entonces, ya empezamos a ver algunos parámetros de importancia para conservación y que en nuestro caso particular, desde el punto de vista fermentativo, conocer esta tasa mu también es interesante. ¿Por qué? Porque la tasa mu nos ayuda o nos permite que nosotros podamos decir si un proceso si un microorganismo está creciendo bien en un medio de cultivo, si es que mi objetivo es producir un compuesto, por ejemplo, como el etanol, ¿no? Yo puedo monitorear
qué tan bien está creciendo mi microorganismo en un medio de cultivo y qué tan eficiente luego va a ser mi proceso, ¿verdad? Entonces, por eso es importante estas tasas de crecimiento. De forma paralela, hay algunos conceptos relacionados a la propia transformación del microorganismo desde el punto de vista fisiológico, ¿no? En esta parte de aquí, desde el punto de vista fisiológico. ¿Cómo el microorganismo se va transformando, verdad? Esto nosotros lo podríamos asociar con estos temas de actualidad, por ejemplo, el tema del COVID, ¿no? Todos conocemos que ha sido un tema bastante complejo, es un tema súper difícil de poder asimilar, ¿no? Y dentro de este tema, siempre escuchamos, o en los últimos meses se escuchaba mucho acerca de la presencia de diferentes variantes, ¿no? Que la variante alfa, la beta, la mu, entonces había un montón de variantes, ¿no? Y esto definitivamente es un proceso normal, no todos los organismos evolucionan, no todos los microorganismos cambian, tal cual lo explica en estos 3 puntos, ¿verdad? Todos los microorganismos cambian. Obviamente, dentro de estos cambios, hay unos cambios, estos cambios obviamente se conocen como mutaciones. Existen mutaciones dentro del genoma de cada organismo, ¿no? Ocurre en las personas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros estamos expuestos a contaminantes, ¿no? A metales pesados, a químicos fuertes, es probable que nuestro ADN sufra afectaciones, que a lo mejor y no se ven reflejadas en nuestro organismo. Sin embargo, cuando nosotros tengamos nuevas generaciones, tengamos hijos, es probable que estas afectaciones sean heredadas a las futuras generaciones, ¿no? Entonces, este concepto, lo que les quiero decir con esto es que básicamente tanto en las personas como en los microorganismos hay estos cambios. Y estos cambios, desde el punto de vista natural, muchas veces son aleatorios, ¿no? No se, no, cuando tú tienes un microorganismo y lo enfrentas a diferentes condiciones de temperatura, lo enfrentas a diferentes concentraciones de algún producto, lo enfrentas a cambios de luz, por ejemplo, usas luz UV, todo esto generan mutaciones de forma aleatoria. No sabes qué ha cambiado, pero algo ha cambiado, ¿verdad? A diferencia de cuando ya empiezan a utilizarse estas herramientas genéticas, ¿no? Donde lo que haces es, tienes un microorganismo y ya conoces su ADN y con estas herramientas genéticas, estas herramientas moleculares, tú los puedes transformar, ¿verdad? Y puedes decirle al microorganismo, quiero que me produzcas solamente este tipo de compuestos, ¿no? Pero eso ya son otro tipo de cosas que en la industria biotecnológica se utilizan también como una estrategia con el objetivo de mejorar la producción de un determinado compuesto. Bien, entonces en este primer punto que nos habla de la mutación, tener claro de que esto ocurre de forma aleatoria o de forma dirigida, ¿no? Y es un proceso normal, natural, ¿verdad? Desde el punto de vista fermentativo, que es lo que nos interesa a nosotros, estas mutaciones se realizan porque nosotros queremos mejorar la característica o esa acción que realiza el microorganismo relacionada a la producción de un compuesto determinado, ¿no? Entonces, luego de que hay una mutación, un cambio en el ADN del microorganismo, hay un proceso de competencia y selección. ¿Competencia de qué? Pues básicamente las diferentes cepas que hayan mutado, nosotros las hacemos crecer en diferentes condiciones, ¿verdad? Y hacemos, como su nombre lo dice, observamos qué cepa se comporta mejor o qué cepa ha adquirido el rasgo que nos interesa. O sea, qué cepa es capaz de producir en mayor cantidad del compuesto que me interesa. Y selecciono esa cepa. ¿Ok? Entonces ahí viene el proceso de selección. Y obviamente todo esto está englobado en una característica importante que es la evolución. Por ejemplo, el día de la visita, nosotros vamos a poder conversar o preguntarle acerca de las cepas que utilizan ellos, ¿no? Y ellos obviamente nos van a decir cómo han ido evolucionando en el uso de las levaduras, ¿no? Probablemente empezaron con un tipo de levadura, pero a medida que pasaba el tiempo, esa levadura iba perdiendo su acción fisiológica, es normal. Entonces eso te obliga a buscar otros organismos, ¿ok? Entonces, eso es importante con respecto al tema de la división celular. Bien, obviamente esto
esto de la evolución, del crecimiento, ¿verdad? Nos obliga y nos lleva a trabajar en lo que ustedes ven aquí, ¿no? Esto es una curva de crecimiento clásica, ¿verdad? Le voy a pedir a alguno de ustedes de forma, lo voy a nombrar y si le voy a pedir que me ayude con la descripción de la curva de crecimiento, ¿ok? Entonces voy a empezar con María Mata. ¿Cómo está María? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal María? Cuénteme, ¿se acuerda de cómo es esta descripción de las curvas de crecimiento? Sí, más o menos. La escucho, la escuchamos. Ya, la bacteria en la fase LAC es que va consumiendo los nutrientes o metabolitos tipo o azúcares, tipo glucosa, dependiendo el tipo que ella consuma. Y de ahí pasa a una fase exponencial hasta que llega a un máximo la colonia de crecimiento, el número de células que se reproducen, y ahí pasa a un proceso estacionario. Y de ahí, en ese proceso, es como que eh, ya se va como que acabando el alimento o los nutrientes y pocos son los que sobreviven y ahí es que pasa a la fase de muerte y va decreciendo la curva. Y, Per- no, está bien, perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María. Sí, o sea, totalmente de acuerdo con lo que nos comentaba María, ¿no? Las 4 fases en el crecimiento microbiano, ¿no? Yo les voy a agregar solamente 2 conceptos nuevos que probablemente antes, a lo mejor también los revisaron, pero en este curso son aquellos que también nos interesan, ¿no? Entonces, como lo decía María, hay 4 fases muy bien marcadas, ¿no? Esta fase, por ejemplo, esta fase de adaptación, ¿no? Esta fase de adaptación es bastante curiosa porque, como mencionaba, el microorganismo en este periodo se encuentra en conocimiento de cuál es el sustrato en el cual va a crecer, ¿verdad? Entonces aquí, algunos, complementando con algunas ideas, ese sustrato obviamente puede ser de 2 formas. Un sustrato, como mencionaba María, simple como la glucosa, ¿verdad? Pero puede haber un sustrato complejo, como por ejemplo la melaza, que es el sustrato que nosotros vamos a ver la próxima semana en la visita, ¿no? Utilizan la melaza como una fuente de crecimiento, ¿ok? Entonces tenemos 2 mecanismos, un sustrato simple como la glucosa y un sustrato complejo como la melaza. Bien, ¿cuál es la diferencia entre estos sustratos? Que obviamente, dependiendo en dónde crezca el microorganismo, el tiempo de esta fase, el tiempo de la fase del LAC, la fase LAC, será mayor o menor, ¿verdad? Estamos claros de que si es glucosa, el tiempo de adaptación será más lento, ¿no? En cambio, si es una fuente compleja con la melaza, este tiempo de adaptación será más largo, ¿bien? Pero hay algo particular que es interesante mencionar en esta fase. Por ejemplo, aquí, a pesar de que no haya un incremento, como se puede ver en la gráfica, no haya un incremento en el número de células, podríamos llamarle X, en el número de células X, en el número de crecimiento, en el número de crecimiento de biomasa, no hay un incremento. Sin embargo, esto sí hay un consumo de sustrato, ¿sí? O sea, en esta primera fase hay un consumo de sustrato y ese consumo de sustrato está asociado al, a la activación metabólica del microorganismo. O sea, el microorganismo necesita obtener energía para poder producir enzimas, ¿no? Y todo obviamente toda esta parte de adaptación, hay un consumo de sustrato que no está dirigido para crecimiento en masa, sino más bien para activar sus rutas metabólicas, ¿no? Entonces, eso como primer forma complementar lo que mencionaba María. Luego, como lo mencionó María, en la fase, viene una fase exponencial. Aquí es donde se puede calcular la tasa de crecimiento, mu, que es específica para cada microorganismo. ¿Ok? No hay más.
La mu se calcula aquí, en esta fase exponencial. ¿Ok? Y algo que yo quiero mencionarles es que durante esta fase exponencial de crecimiento hay una producción de metabolitos, ¿no? Estos metabolitos son importantes o ayudan a que haya un mayor crecimiento y estos metabolitos se conocen con el nombre de metabolitos primarios, ¿no? Asociados a esta trofofase. ¿Ok? La trofofase, donde se llevan a cabo la producción de metabolitos primarios. Ejemplos de metabolitos primarios, básicamente todos los ácidos orgánicos que producen los microorganismos. Ácido láctico, ácido cítrico, ácido ascórbico, ¿no? Entre otros. Todos estos compuestos son metabolitos primarios, ¿no? Importantes y necesarios para el crecimiento del microorganismo. ¿Ok? Una vez que los nutrientes se han agotado, ¿verdad? Una vez que el microorganismo ya no tiene una fuente importante de nutrientes, ingresa en esta fase estacionaria, ¿no? Y en esta fase estacionaria también se pueden llevar a cabo la producción de compuestos de interés biotecnológico, de interés fermentativo, ¿no? ¿Qué tipo de compuestos? Básicamente los que se producen en fase estacionaria son los metabolitos secundarios, ¿no? Un ejemplo de metabolitos secundarios, los antibióticos. ¿Ok? Ay, ay, ay. ¿Por qué se producen antibióticos? Pues básicamente los microorganismos producen antibióticos como un efecto de protección, ¿ok? Como un efecto de protección del microorganismo contra posibles ataques, ¿verdad? El microorganismo, estos son organismos bastante inteligentes, ¿no? Ya sensan la capacidad o la falta de nutrientes. Luego de que realizan esto, obviamente empiezan a emitir o sintetizar moléculas con el objetivo de protegerse, ¿no? Y estas moléculas toman el nombre de metabolitos secundarios que se producen durante la idiofase. ¿Ok? Entonces, cuando hablemos de trofofase, hablamos de metabolitos primarios y la idiofase de metabolitos secundarios, ¿no? Los metabolitos secundarios, como les mencionaba, los principales productos ejemplos de esta fase son los antibióticos. Los antibióticos. La mayoría de antibióticos se producen en esta etapa. Bien. Y finalmente viene la fase de muerte celular, ¿no? Bueno, la fase de muerte celular básicamente ocurre cuando ya no hay nutrientes o cuando los microorganismos son sometidos a algún tratamiento extremo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, puede haber cambios de pH, los pH, el pH es muy bajo, ¿no? Y eso implica que el microorganismo pierde viabilidad y ya no puede seguir creciendo, ¿ok? Entonces, en este caso particular, nosotros estamos analizando el crecimiento microbiano desde el punto de vista cualitativo. Bien, estamos analizando estas fases desde el punto de vista cualitativo. Más adelante, cuando empecemos a hablar acerca del balance en los procesos de fermentación, nosotros allí hablaremos acerca del crecimiento microbiano desde el punto de vista, desde el punto de vista cinético, no desde el punto de vista matemático. Bien, sin embargo, igual creo yo que aquí hay algunos aspectos que vamos a revisar relacionados al crecimiento microbiano y cómo, utilizando la ecuación de balance o el concepto de balance, nosotros podemos calcular u obtener la ecuación de mu, ¿no? Para poder calcular la tasa específica de crecimiento de cada microorganismo. Bien, entonces dentro de este contexto de tengo claro, los microorganismos evolucionan, puedo seleccionar el mejor, una vez que selecciono el mejor, debo conocer cuáles son sus condiciones de crecimiento para ver si me produce un metabolito primario o un metabolito secundario. Bien, entonces luego de que tengo todo esto, tengo que llevar el microorganismo a un sistema de fermentación. Bien, tengo que llevar el microorganismo, tengo que cultivarlo en un sistema de fermentación. Entonces, cuando hablamos de sistemas de fermentación, ¿no? Estamos hablando de formas de producir. Y estas formas de producir no solamente son aplicables para procesos fermentativos, lo son también para cualquier tipo de proceso productivo, ¿no? No sé si ustedes en algún momento, en algún curso, han podido conversar acerca de los procesos de fermentación, los procesos productivos, ¿no? Hay unos que son en batch, otros que son en batch alimentado o en continuo, ¿no? Creo yo que probablemente en introducción o no sé cómo se llama ahora, fundamentos de ingeniería en alimentos,
Probablemente hay una parte en la cual ustedes ven estos sistemas de producción, ¿no? Cuando son batch alimentado o continuo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues básicamente, por ejemplo, un proceso en batch, imagínense que este es un fermentador. Esto es un fermentador, ¿verdad? Tenemos 3 fermentadores, ¿no? Bien, entonces en un proceso en batch, que es el proceso más sencillo, quiere decir que nada ingresa, nada sale, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, usted añade el medio de cultivo sustrato, usted añade el medio de cultivo microorganismos, ¿verdad? Y dentro del medio de cultivo se va a desarrollar un producto, ¿verdad? Va a disminuir el consumo de sustrato, pero todo en el mismo sistema, ¿no? Y esto usted lo dejará en función del tiempo y habrán los diferentes cambios en batch, ¿sí? Nada ingresa, nada sale, todo al mismo tiempo. Bien, esto, por ejemplo, eh, cuando uno hace algún tipo en casa, en algún momento de la vida hemos hecho vino, en algún curso de bioquímica, ¿no? En alguna vez hemos hecho alguna bebida, ¿verdad? Donde usted pone la fruta, pone el azúcar, es muy poco habitual poner la levadura, pero generalmente se lo hace con fruta, azúcar, ¿no? Y usted lo pone ahí y eso se va a fermentar. Eso es un proceso en batch. ¿Ok? Nada ingresa, nada sale. Usted lo pone un tiempo y lo deja por X, Y, Z, ¿verdad? Obviamente, en ese caso particular, tiene que tener una salida de gases, si no se explota, ¿no? Entonces, pero puede ocurrir. O sea, eso es la forma en la cual se da, ¿no? Luego viene el batch alimentado. El batch alimentado es un sistema, ¿no? Que, como su nombre lo dice, inicialmente tiene concentración de sustrato, tiene microorganismos, ¿verdad? Y se va acumulando la producción del compuesto de interés o del producto, ¿no? En este caso particular, lo que se hace es alimentar al sistema con un nutriente, ¿bien? Usted va alimentando el sistema con un nutriente, lo va alimentando, y aquí obviamente también hay cambios en función del tiempo, ¿bien? A medida que pasa el tiempo, habrá mayor producción de microorganismos, mayor producción del producto y menos concentración de sustrato, ¿ok? Finalmente, el tercer sistema es el sistema continuo, ¿no? En el sistema continuo, un sistema en el que usted tiene un flujo de ingreso y un flujo de salida. Los sistemas continuos tienen una característica importante, es que el flujo de ingreso es igual al flujo de salida. El flujo, ¿no? Obviamente, cada corriente de ingreso y de salida tendrá diferentes composición, ¿no? Por ejemplo, el flujo de ingreso puede tener una concentración de sustrato, puede tener una concentración de biomasa o una concentración de producto. Y al final, en el flujo de salida, habrá una concentración de sustrato diferente, una concentración de biomasa diferente o una concentración de producto diferente. ¿Ok? Entonces, algo particular que ocurre en este sistema, es un sistema estacionario, ¿verdad? Es decir, que no cambia con el tiempo, ¿verdad? Aquí no hay cambios en función del tiempo, no cambios en función del tiempo, ¿no? Porque es un sistema estacionario. O sea, lo que ingresa es igual a lo que sale, ¿verdad? Siempre se mantienen las mismas concentraciones dentro del fermentador, ¿ok? Entonces, estos son los 3 sistemas que generalmente nosotros trabajamos a nivel fermentativo. Los más utilizados son batch y continuo. Son los más utilizados. Batch y continuo. ¿Ok? Entonces, obviamente, de los procesos en batch, esta es la curva clásica. Aquí cuando hablamos de un proceso batch alimentado, entonces recuerdan ustedes de los metabolitos primarios, metabolitos secundarios, ¿verdad? Entonces, aquí lo que, por ejemplo, en este caso particular, yo estoy haciendo un cultivo batch alimentado y estoy aumentando la fase exponencial. ¿Sí ven? Entonces, es probable que para este tipo de sistemas yo esté promoviendo, mejorando la producción de algún metabolito primario. ¿Bien? Entonces, tengo esta forma en batch y yo al aplicar este sistema ya mejoro mi producción. ¿Ven? Entonces, hay una mejora en el sistema de producción del metabolito primario que está asociado a esta fase.
Bien, en el caso particular del sistema continuo, es probable que en este caso particular lo que quieras hacer es mejorar un poco la fase exponencial, pero probablemente tu interés esté más en la parte estacionaria. ¿Sí? Es difícil establecer un tipo de sistema en función de qué metabolito producir. Es muy complicado. No les puedo decir para este tipo de metabolitos, este tipo de proceso. No. Eso obviamente es más una determinación empírica. No, hay que definitivamente establecer las mejores condiciones, tanto de medios de cultivo y también condiciones operativas. Y esas condiciones operativas incluyen estos sistemas de fermentación. ¿Ok? Entonces, estos son los 3 tipos de sistemas en fermentación. Los más utilizados, batch y continuo. Bien, tal vez alguna pregunta, alguna duda, algo que yo pueda volver a repetir, si ustedes consideran. Profe, disculpe, en el tipo continuo, no escuché muy bien, ¿las concentraciones sí cambian o no cambian? Claro, las concentraciones cambian. Lo que no cambia es el flujo. El flujo es el mismo. ¿Ok? Entonces, en esta tenemos una concentración distinta de ciertos componentes y al final tenemos otra concentración. Claro, porque imagínate que tú aquí puedes poner el sustrato, me invento, 200. Obviamente ese sustrato va a entrar en este sistema, se va a transformar y al final ya no vas a tener 200, vas a tener 20. ¿Bien? Entonces las concentraciones cambian. Gracias, profe. De nada. ¿Dudas? ¿Está todo bien? Espérenme un segundito, chicos, discúlpenme. Bien, a ver, entonces, bueno, sigamos, ¿no? Bueno, entonces viene, como les mencionaba hace un momento, esto ya de forma más gráfica, vemos lo que es un cultivo en batch, ¿no? Entonces, obviamente, dentro de un cultivo en batch, siempre lo que nosotros vamos a tener es el tema de una concentración I por un volumen determinado que nos va a dar una cantidad de I, ¿no? Ustedes asumir que I es igual a S, puede ser igual a P, ¿verdad? O puede ser igual a biomasa, puede ser igual a oxígeno, puede ser igual a CO2 y puede ser igual a cualquier otro elemento que nos sea de interés. Bien, entonces en un cultivo en batch, este es lo que nosotros tenemos, ¿no? Una concentración I, moles por metros cúbicos por un volumen es igual a NI, ¿no? Que NI es básicamente la cantidad de ese compuesto I en el sistema. ¿Ok? ¿Por qué es importante establecer el sistema en batch? ¿No? Porque, como les menciono, esto lo vamos a ver cuando veamos balances. Sin embargo, como habíamos hablado en la curva de crecimiento, hay un parámetro fundamental que nosotros queremos determinar y que es mu. ¿Bien? Y para determinar mu debemos hacerlo a través de este análisis de balance, ¿no? Obviamente considerando lo que es un balance en batch. Bien, ustedes se preguntarán, bueno, profe, pero en batch nada entra, nada sale. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, desde el punto de vista biológico hay transformaciones y son las que vamos a analizar.
¿Ok? Entonces, miren, esto es una ecuación muy general de balance, ¿no? Esta ecuación es aplicada a procesos fermentativos de forma global. Obviamente, a partir de aquí, uno puede ir disminuyendo, ir quitando lo que no corresponda, ¿ok? Entonces, obviamente, dice masa que ingresa al sistema menos masa que sale del sistema, ¿verdad? Hay una masa que se genera en el sistema menos una masa consumida, ¿no? Y una masa que se acumula, ¿ok? Entonces, ¿cómo esta ecuación general nosotros la podemos analizar desde el punto de vista de batch, ¿no? Recuerden, esto es para calcular el mu. Ya luego les voy a poner dos videitos que nos van a ayudar a comprender un poco mejor este tema. Bien, ¿cómo nosotros llegamos a través de esta ecuación general de balance a analizar, ¿no? Entonces, primero, la masa que ingresa al sistema menos la masa que sale del sistema, yo les mencionaba que esto era más para procesos continuos, ¿ok? Que básicamente se representan de esta forma. ¿Cuánto creen ustedes que son estos términos en un proceso en batch? ¿A qué son iguales estos términos en un proceso en batch? La masa que ingresa al sistema y la masa que sale del sistema. ¿A cuánto sería igual en un proceso en batch? Sería 0. Así es, Sara. Sería 0. Sin dudarlo. ¿Bien? Porque no hay. Nada entra, nada sale, ¿no? Sin embargo, lo que sí hay en un proceso en batch es este término de aquí, ¿verdad? Y este término es lo que se conoce como la acumulación, ¿verdad? Esto era igual a NI. Recuerdan que les mostré hace un momento, ¿verdad? NI obviamente en función del tiempo. Bien, pero esto, obviamente, esta acumulación se tiene que transformar, ¿no? Entonces, y esa transformación es la que aquí se conoce como RI, ¿no? Como R, que es una velocidad del proceso, es una velocidad volumétrica, es una velocidad del proceso global, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo hablo de S, de I igual a S, o sea, estoy hablando de cómo el sustrato se me va a transformar. Entonces, aquí yo puedo hablar no de RI, sino hablo de RS. Entonces, puedo calcular la velocidad a la cual se está consumiendo el sustrato en ese proceso en batch. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo puedo interpretar desde esta ecuación de balance, ¿no? Comprendo que hay algunos factores que se eliminan, ¿verdad? Y luego al final que voy a tener lo que se acumula en el medio y eso que se acumula es igual a lo que se transforma, no hay más, ¿verdad? Yo acumulo sustrato y biomasa, luego ese sustrato y biomasa se va a convertir en biomasa y producto. A, lo que se acumula es igual a R, R que es la tasa de transformación del compuesto que en ese momento estemos estudiando, SXP o el que sea. Bien, entonces ahí viene el tema de velocidades de microorganismos y del fermentador. ¿Ok? Entonces aquí hay velocidades de proceso, microorganismo y fermentador. Bien. Entonces para eso voy a utilizar esta tablita que está por aquí y luego vamos a ver cómo nosotros llegamos a estas relaciones. No sé cómo está el clima en Guayaquil, pero acá en El Oro está bien fresco, ¿no? Aquí en la zona donde vivo, estoy viviendo ahora, es súper fresco, bien frío. Es bastante agradable. Les invito a que vengan a pasear por acá, ¿no? A ver, bueno, con respecto a lo que estábamos conversando, ¿no? Entonces, nuevamente les voy a dibujar un fermentador, disculparán, ¿verdad? Entonces, en un fermentador, nosotros tenemos algunos, algunas características, ¿verdad? Dentro del fermentador habrá un microorganismo, ¿sí? Este microorganismo hará su trabajo, ¿verdad? Crecerá y todo lo demás. Bien,
Entonces, a ver. Bien. Entonces, aquí, en este proceso de fermentación, nosotros podemos empezar a analizar algunos datos relacionados al proceso, ¿no? Al proceso. Y al microorganismo. Bien. Entonces, estamos claros de que en este tipo de procesos fermentativos habrá unas velocidades del proceso que son las conocidas velocidades volumétricas. Estas velocidades volumétricas nosotros las vamos a representar con la letra R. ¿Ok? Y hay unas velocidades específicas del microorganismo que se representan con la letra Q. Bien. Entonces, ¿por qué? ¿No? Obviamente, dentro del proceso, nosotros vamos a identificar la cantidad en kilogramos que se consumen por hora. Mientras que las velocidades específicas se representan como horas a la menos 1. Bien, en el proceso, cuando nosotros establecemos una velocidad de proceso, una vez que nosotros conocemos cómo se está consumiendo el sustrato, la cantidad de producto que se está desarrollando, nosotros podemos establecer datos económicos y tomar decisiones, ¿verdad? Por otro lado, cuando conocemos las velocidades específicas del microorganismo, que son estas letras Q, nosotros podemos hablar acerca de la calidad del microorganismo. Están directamente relacionadas, eso es innegable. ¿Ok? Entonces, nuevamente, proceso, velocidades R, ¿no? Que generalmente se representan con kilogramos por hora, moles por metros cúbicos, lo que sea, ¿verdad? Con esta información nosotros podemos establecer datos económicos. ¿Es o no rentable mi proceso? Con esta información de acá, con las velocidades específicas, puedo hablar de la calidad. ¿Qué tan bueno es mi microorganismo para crecer en ese sustrato? ¿Qué tan bueno es mi microorganismo para la producción de determinado producto? ¿Ok? Bien, dentro de las velocidades específicas de calidad aparece QX, ¿no? Que básicamente QX es igual a la mu. Esta tasa específica de crecimiento que nosotros la venimos estudiando de forma constante. Tasa específica de crecimiento, que es para cada microorganismo. ¿Ok? Entonces, nuevamente, aquí habrá una velocidad R, ¿verdad? Que es del proceso, lo que ocurre en el medio. Y luego, si nosotros hacemos un zoom del microorganismo, si nosotros hacemos un zoom del microorganismo, vamos a tener una velocidad QS, ¿verdad? Ese QS, el microorganismo lo va a transformar en un QP. Bien. Obviamente ese QS también se va a transformar en un QX, que va a ser igual a mu, ¿verdad? Obviamente esto se puede generar en un proceso anaeróbico, ¿no? Un Q CO2. Un Q de CO2. Espérenme un segundito, por favor. Volví. A ver. Entonces les decía, ¿no? Estábamos en las velocidades específicas del microorganismo.
¿Ok? Entonces, QS, un QC2, ¿verdad? Puede haber también una Q relacionada al oxígeno, ¿verdad? Y de igual forma, obviamente puede haber una RX, una RP, una RS y la R que ustedes quieran determinar. ¿Bien? Entonces, esta es la relación de las velocidades de proceso y de microorganismos. ¿Cómo se relaciona? ¿Okay? Entonces, generalmente, las velocidades de proceso, obviamente las podemos determinar a través de las ecuaciones de balance. ¿Ok? Entonces, lo que sí, nosotros relacionamos las velocidades específicas, por ejemplo, QS, ¿no? Nosotros podemos relacionar QS y RS de acuerdo a la siguiente relación. QS es igual a RS, la velocidad de consumo de sustrato, dividido siempre para la concentración o la cantidad de biomasa en el medio, ¿no? ¿A qué es igual a esto? La concentración de biomasa es Nx, que va a ser igual a ¿qué? A la concentración X por el volumen. ¿Ok? La concentración P, la velocidad P, RP, la velocidad de proceso, sobre la concentración de biomasa por el volumen. ¿Sí? En el caso particular de mu va a ser igual a ¿qué? A Rx por BL por Cx. Bien, entonces esta es la forma de relacionar la velocidad del proceso con la velocidad específica del crecimiento, o la velocidad del crecimiento con la velocidad del proceso. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? Profesor, buenos días. Tengo una pregunta. ¿De Dígame. dónde salen todos esos valores de RX, RPRS? En eso me perdí. Bien, los valores de Rx básicamente son datos que nacen o se construyen a partir de conocimiento de las concentraciones. Entonces, cuando tú tienes un proceso fermentativo, ¿no? Tú vas a tener una concentración de biomasa, una concentración de sustrato y una concentración de producto, entre otros. Entonces, a partir de estas concentraciones, ¿verdad? Y conociendo la información del proceso fermentativo, tú vas a poder calcular estos valores de Rx, Rp y Rs. Por ejemplo, en el caso particular, o sea, ahorita estamos estableciendo las ecuaciones, ¿verdad? Pero ya cuando tengamos que resolver estos problemas o afrontar estos problemas, necesitamos conocer las concentraciones de lo que tú tienes en el medio y de lo que se está produciendo. Y en función de esto, tú puedes establecer las velocidades específicas. ¿Ok? O sea, tenemos que conocer las concentraciones y a partir de ahí aplicar los conceptos de balances para determinar Rx, Rp, Rs. Bien, pero eso en este momento, Rx, Rp y Rs, lo vamos a dejar como pendiente porque lo vamos a ver cuando hagamos este balance, ¿no? Y ahí vamos a calcular y vamos a determinar Rx, Rp y Rs. Lo que estoy haciendo ahora es hacer una introducción de este tema para poder calcular mu. ¿Ok? Entonces ahora les voy a mostrar un par de videos de cómo calcular mu aplicando estas relaciones de balance. Les vuelvo a compartir la presentación. Bien. Por ejemplo, miren este cuadro de aquí, este cuadro derecho. Bien. Aquí en este cuadro de derecho, usted ve balance para sustrato, balance para producto, balance para biomasa. Si ustedes recuerdan sus clases de fundamento, en fundamentos ustedes hacían balance de sólidos, balance de humedad, balance de azúcar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ese concepto no cambia. Bien, aquí es exactamente el mismo, ¿no? Obviamente, lo que nos dice el sistema es que habrá una concentración de sustrato, habrá un volumen en el fermentador, tendríamos que conocer el flujo del sustrato, el flujo que ingresa, la concentración
de ese sustrato en ese flujo, el flujo de salida es el mismo y la concentración de salida de ese flujo. Y así podríamos calcular RS, despejando, con el mismo enfoque RP. ¿Bien? Entonces, obviamente, esto es para un cultivo continuo. Bien, esto es para un cultivo continuo. Sin embargo, en el proceso en batch, que es el que estamos revisando, ¿qué habíamos determinado? Que la acumulación era igual a R, ¿no? Que la acumulación es igual a lo que se produce, como lo habíamos visto aquí. La acumulación es igual a lo que se genera, ¿no? Entonces, la acumulación va a ser igual a ¿qué? Como estamos hablando de biomasa, a Rx. ¿Sí ven? Y estableciendo esta relación, ya aparece el término de mu. Entonces aquí vamos a encontrar la ecuación para calcular mu. ¿Ok? No sé si así contesté tu pregunta. Listo, profe. Gracias. Ya. Bien. Entonces, en esta misma línea, ¿cómo obtengo mu? ¿Verdad? Entonces yo les voy a compartir dos videos donde he intentado explicar cómo obtengo mu a partir de esta igualdad, aplicando la ecuación de balance, ¿no? Obviamente conociendo de entrada que este término es cero. ¿Ok? Entonces ahora, si me dan un minutito, yo puedo encontrar el video y compartirlo. Como ahora todo está en la nube, bien, les voy a compartir el video. Por favor, me dicen si se escucha. Ahora no me acuerdo cuál era. Por favor, me avisan si lo escuchan. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Bueno, Sí se escucha, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces vamos a ver el video y luego de eso, pues, si quedan dudas, pues, lo solventamos. Vamos a ver qué tal. ¿qué tal, chicos? Muy buenos días. Bueno, un poco para apoyar lo que estamos viendo en clases y lo que hemos analizado a través de las diapositivas, yo he decidido hacer este videito a través del uso de una pizarra para explicar algunos conceptos que son importantes que tengamos en cuenta. Primero, aquí hay dos temas claves y es que nosotros identifiquemos qué significa esta variable R y esta variable Q. Entonces, como yo les he mencionado, en un proceso de fermentación tenemos tanto el sistema, ¿no? Que en este caso está en este cuadrito. En este cuadrito lo que podemos observar es esto ejemplifica un medio de cultivo y lo que está alrededor pues viene siendo un fermentador, ¿no? En este caso en concreto estamos trabajando en un proceso en batch. Entonces a partir de este proceso en batch nosotros podemos identificar dos cosas, esta variable y esta variable, ¿no? La variable R y la variable Q. La variable R hace relación a los parámetros o a la velocidad del proceso, es decir, cómo va cambiando la tasa, por ejemplo, en este caso, que nos vamos a referir a la cantidad de microorganismos, a la cantidad de biomasa, cómo va cambiando Rx en función de lo que está ocurriendo dentro del fermentador. Por otro lado está la variable Q. La variable Q nos habla de una característica propia de cada microorganismo. Entonces, en ese caso podemos decir que esta variable nos determina la calidad de cada microorganismo. Es decir, cada microorganismo tendrá su correspondiente valor Q, que en la práctica este valor Q para crecimiento microbiano, que podría ser Qx, se lo conoce como la tasa de crecimiento, que nosotros la hemos estudiado en cursos anteriores y la definimos con la letra mu. Entonces aquí ustedes pueden ver, aquí pongo una palabra que es la relación
La relación entre estos dos parámetros viene dada por la siguiente ecuación. Entonces, como les había dicho, Qx o mu se representa o está relacionada con Rx. Entonces, ¿cómo Rx en función de qué? En función de Cx por Bl, que es la cantidad de biomasa que hay en el bioreactor. Más adelante vamos a ver que este Cx por Bl es igual a Nx. Nx hace relación a la cantidad, en este caso de biomasa, que existe dentro del fermentador. ¿Ok? Entonces, por un lado esto, R y Q, importante para entender lo que vamos a analizar a continuación. Entonces, si seguimos en esta pizarrita, vamos a ver que yo les he puesto aquí ecuación de balance y hay que ver a la diapositiva. Ya les he explicado esta ecuación gigante que va a ser de mucha utilidad para nosotros, sobre todo para explicar los fenómenos de transferencia que existen en los procesos de fermentación. Entonces aquí en esta ecuación de balance, lo que hemos logrado luego de hacer la eliminación de algunos términos, nos hemos quedado con dos, ¿no? Por un lado está BL por CX dividido para el diferencial del tiempo. A este término se lo llama acumulación, que es básicamente lo que se va generando dentro del sistema. Y este valor en un proceso en batch va a ser igual a Rx. Rx es la tasa o la velocidad del proceso a la cual se está generando biomasa, ¿verdad? Entonces, si nosotros cogemos y reemplazamos Rx, ¿verdad? Y la ponemos en la ecuación de acá, vamos a tener la siguiente ecuación. El diferencial de Bl, que es el volumen, Cx, la concentración de biomasa, por el tiempo, va dividido por el diferencial de tiempo, porque esto es un proceso en batch, depende del tiempo, está cambiando en función del tiempo, va a ser igual a ¿qué? A Cx por Bl más mu por T. Entonces aquí ustedes pueden ver que Cx, Bl y mu están multiplicados por T. ¿Por qué ocurre esto? Porque esto es un proceso en batch. Entonces quisiera explicarles que en un proceso en batch, a pesar de que pareciera que no existe ningún tipo de cambio, sin embargo sí existe cambio. Y lo vamos a ver a través de estas ecuaciones, por ejemplo, a través de estas gráficas, ¿no? En esta parte de aquí, Cs equivale a la concentración de sustrato. Entonces, esta concentración de sustrato, ¿qué va a ocurrir? En función del tiempo, el microorganismo va a consumir el sustrato y a partir de allí va a haber una disminución de su concentración inicial. Si esto es una disminución, ¿qué va a ocurrir? Por otro lado, con Cx, como hemos visto en la curva de crecimiento, Cx va a aumentar, ¿ok? En función del tiempo. Es decir, que Cs y Cx cambian en función del tiempo en un proceso en batch. ¿Qué ocurre con el volumen? Aunque aquí lo he puesto de forma exagerada, el volumen en un proceso en batch también cambia. ¿Por qué? Porque la evaporación es un proceso natural y este ocurre, ¿no? A pesar de que este valor pueda ser no significativo, eso no indica o no implica que no haya un cambio de volumen. Hay un cambio de volumen, ¿no? A pesar de ser un proceso en batch. Y es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces aquí he puesto proceso en batch, Cx, Cs y B cambian en función del tiempo. Entonces, regreso a mi ecuación, a este paso de aquí. Entonces yo puedo simplificar mi ecuación de la siguiente manera. Bien, ahora en el otro video van a ver, por ejemplo, la continuación, ¿no? Pero hasta aquí es básicamente lo que hemos hablado, ¿no? Como resumen, recuerden, lo que se acumula va a ser igual a lo que se produce, ¿no? Y luego es tratar de eh, reemplazar de forma matemática estos cambios, ¿no? La acumulación, como lo mencionaba en el video, es la cantidad que se queda en el bioreactor, ¿no? Y eso es BL Cx por T en función del tiempo. Y acá al ladito era Cx por T, BL por T y mu por T. Es todo multiplicación. Creo que aquí me equivoqué porque hablaba algo de suma, pero es multiplicación. Pero ahora vamos a ver la resolución de esta ecuación en el otro video para comprender de dónde obtenemos mu. Ay, ¿qué pasó?
Ya, aquí les voy a compartir a ver si está. Ya, aquí les voy a compartir la continuación del video, ¿ok? Bien, continuando con el video, con la parte del video anterior, aquí tenemos la ecuación que relaciona el volumen, concentración de biomasa con respecto al tiempo, igual concentración de biomasa por tiempo, volumen por tiempo, mu por t. He señalado mu por t porque como estamos en un proceso en batch, nosotros vamos a asumir que la cantidad de nutrientes está en exceso y por ende el microorganismo va a crecer a su tasa máxima de crecimiento. Entonces ese mu t va a ser igual a mu máximo. Obviamente, esto también es un artificio matemático, dado que si ustedes ven esa ecuación, tenemos concentración, volumen y mu, y el tiempo. Entonces, es decir, tenemos tres variables y esa ecuación es sumamente complicada de resolver. Entonces, recuerden, mu por t es igual a mu máximo. Luego, reordenando, vamos a tener lo siguiente. Recuerden esta ecuación de aquí, nx es igual a bl por cx. Esto lo ingreso en esta ecuación, simplemente reemplazo y tengo el diferencial de nx por t dividido por el diferencial de tiempo va a ser igual a nx por t por mu máxima. Luego lo que hago es lo que a ustedes pues probablemente les guste mucho, que es básicamente ordenar las ecuaciones, aplicar el tema de las ecuaciones diferenciales, luego integro y una vez que integro pues voy a tener que mu máxima es igual a esto, ¿no? Entonces por un lado lo puedo representar como una representación log lineal en el cual mu máxima va a ser igual a ¿qué? Al logaritmo natural de la división de nxt, que es la cantidad de biomasa en el tiempo t, que puede ser la biomasa en el tiempo final, sobre nx, la cantidad de biomasa al inicio, versus el diferencial de tiempo, ¿no? Entonces esa es una forma de ecuación, o la más conocida, que probablemente ustedes la hayan revisado, es nxt es igual a nx sub 0 por mu máxima por t, ¿no? Que puede ser el diferencial de tiempo, ¿verdad? Que esas básicamente ustedes la habrán revisado en cursos anteriores. Ese nxt muchas veces está reemplazado por x, ¿no? X igual hace referencia a la cantidad de microorganismos. En este caso, mi recomendación es que usemos n porque n nos habla de la cantidad total de microorganismos, ¿no? Porque como ustedes bien vieron, es la concentración por el volumen. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Adicionalmente, yo puedo calcular mu máxima a partir de datos experimentales. Entonces aquí ustedes pueden ver que cuando yo tengo la ecuación log lineal, yo represento el logaritmo de la división de nx sobre nx0 respecto al tiempo y voy a tener una recta. La pendiente de esa recta será mi mu máximo, ¿no? Hay veces que en la ecuación las curvas de crecimiento se pueden representar en log de UFC por ml con respecto al tiempo. En ese caso, la pendiente de esa ecuación puede considerar ser mu, ¿no? Para convertir esa mu o esa tasa de crecimiento en mu máxima, lo que yo tengo que hacer es multiplicar por logaritmo natural de 10. ¿Ok? Entonces esa es una forma de yo llevar la mu máxima a sus correspondientes unidades, que es horas a la menos 1. Bien, como tarea les dejo para que ustedes puedan, les voy a explicar en clases obviamente y luego ustedes pues tratarán de calcular QS y QP a través del análisis de lo que ocurre en un proceso en batch. ¿Ok? Entonces, bueno, espero con esto haber despejado algunas dudas. Si hay más dudas, podemos puntualizar algunas cosas. Y bueno, los dejo aquí y que continúen con el resto de la clase. Bien, bueno, en este video lo que quería era un poco que ustedes puedan ver cómo obtengo mu, ¿no? Entonces, básicamente es una forma matemática. Obviamente, desde mi punto de vista, es importante conocer de dónde salen las cosas, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual, al final del día, la ecuación que nosotros vamos a utilizar es la que está aquí, ¿no? Pero que ustedes tengan claro de que esta relación aparece de realizar el balance, ¿no? En un proceso en batch, ¿no? Lo que se acumula es igual a lo que se produce. ¿Ok? Lo que se acumula es igual a lo que se produce. Bien. Entonces, si ustedes ponen esta ecuación desde el punto de vista matemático,
o sea, desde el punto de vista gráfico, ustedes pueden tener esta información, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a calcular mu, hemos aclarado que es en esta parte de aquí, en esta apartado de aquí, usted puede calcular mu, ¿verdad? ¿Qué datos necesita? Pues básicamente necesita este valor de aquí, ¿no? Que hace relación a un nx sub 0 en el tiempo 0, el tiempo inicial, y luego necesitará un nxt en un tiempo posterior, ¿no? Después de t, ¿ok? Entonces esa es la forma donde encontrar el nx sub 0 y el nxt, ¿bien? Obviamente el tiempo será este periodo, ¿no? Este periodo de aquí será el tiempo, ¿no? Entonces eso es básicamente de dónde obtengo mu, ¿no? Y la importancia de mu en el proceso fermentativo, ¿ok? Preguntas, chicos, tal vez tengan alguna duda, quedó todo claro. Yo voy a intentar subir estos 2 videos también en la aula virtual para que los puedan luego con calma revisar en su casa y poder trabajarlo. Algo que es importante y que en el video lo mencionaba es que yo puedo calcular mu, pero también puedo calcular QS, QP, ¿no? Entonces siempre la relación va a ser la misma, ¿no? La acumulación va a ser igual a R, ¿no? Obviamente en este caso nosotros hablábamos de un Rx, ¿verdad? Pero podríamos hablar de un RS. Y RS ustedes conocen que va a ser igual a ¿qué? A QS por BL por CX. ¿Sí? Entonces, son formas, son relaciones matemáticas. Yo los animo a que si alguno de ustedes para la siguiente clase o durante esta semana trabaja y quiere calcular QS, QP, me lo puede enviar y lo podemos revisar. ¿Ok? Entonces, eso con respecto a la velocidad de cómo obtengo mu. Preguntas, chicos. ¿Alguna duda? No. Perfecto. Bien, continuemos entonces. Ay, Dios, no sé por qué suena tanto esto. Bien, entonces, bueno, una vez que hemos analizado el tema de mu, ¿verdad? Obviamente tenemos que hacerlo desde el punto de vista también de una curva de crecimiento. Cuando vayamos a la visita, vamos a encontrar cómo monitorean la producción del alcohol y todo, y vamos a ver este tipo de imágenes, ¿no? Y vamos a poder interpretar qué tipo de información nos proporciona una curva de crecimiento, ¿no? En este caso particular, en esta gráfica A y la gráfica B, ¿verdad? En la gráfica A, ¿no? Hay varias curvas, ¿no? Y por ejemplo, la curva que representa biomasa es esta de aquí, ¿verdad? La curva que representa los nitratos es esta de aquí. La glucosa es esta de acá, ¿no? Y fosfatos básicamente son estos cuadraditos, ¿verdad? Entonces, ¿qué información nos da una curva de crecimiento? ¿Sí? Para poderles yo decir qué información nos da, les voy a pedir que por favor vean esta imagen A y que luego de 5 minutitos yo les voy a preguntar a alguno de ustedes, lo vamos a sortear, cuál es la interpretación cuál es la interpretación que ustedes le darían a esta curva de crecimiento. ¿Ok? Entonces 5 minutitos para que puedan observar la curva de crecimiento y puedan tener una interpretación de lo que está ocurriendo aquí. ¿Ok? 5 minutitos. Vamos chicos, 5 minutitos. Observemos y describamos después de esos 5 minutitos la curva.
Bien, ¿qué tal? ¿Alguien que se anime a describir la curva? Puntos extras. Day one. A ver, lo voy a intentar. Ok, lo escuchamos, Carlos. Gracias. Si observamos el gráfico A, podemos ver que en esta curva de crecimiento de la cepa Saccharomyces cerevisiae, a medida que pasa el tiempo, aumenta lo que es la biomasa, evidentemente por el consumo de los sustratos que va a utilizar tanto para, como quien dice, producir los metabolitos que necesitamos, y producir enzimas que le va a permitir producir células y más en sí. No sé si estoy... Porque ahí se ve que disminuye los nitratos residuales, que son los nitratos y fosfatos, la glucosa evidentemente para energía, y aumenta la biomasa. Sí, sí, está bien, ¿no? Como lo mencionas, a medida que la biomasa va creciendo, ¿no? Hay un crecimiento interesante de la biomasa. Obviamente esto siempre ustedes tienen que ver desde el punto de vista como tendencia, ¿no? No es que porque crece así, no, sino siempre tiene esta tendencia exponencial, ¿verdad? Entonces, es la forma correcta de analizarlo como tendencia. Algo que también es importante aquí aclarar, que ustedes pueden ver, que la tasa de adaptación es una tasa bastante grande, ¿no? Está alrededor de 15 horas, el microorganismo pasa adaptándose al medio, ¿no? Y a partir de allí ya crece de forma exponencial, ¿no? Hay un concepto interesante que en los procesos de fermentación debemos conocer y es el sustrato limitante, ¿no? Este es un compuesto que está relacionado obviamente con el crecimiento del microorganismo y que cuando no está presente o se ha consumido, limita el crecimiento del organismo como tal, ¿no? Sustrato limitante o nutriente limitante es aquel compuesto que limita el crecimiento, ¿bien? Entonces, algo que es también necesario aclarar es que muchas veces tendemos o se tiende a consumir a confundir de que el nutriente limitante o sustrato limitante es aquel compuesto que se consume primero en el medio, ¿no? ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque si ustedes ven esta gráfica A que les comentaba, podemos observar que los nitratos, que son estos triangulitos sin pintar, se van consumiendo hasta alrededor de las 30 horas, ¿no? A las 30 horas ya no hay nitratos en el medio, o bueno, ya no se cuantifican nitratos en el medio, ¿no? Y eso obviamente no perjudica el hecho de que el microorganismo, si ustedes lanzan una línea de referencia para tocar el tema del consumo de nitrato con el crecimiento del microorganismo, ustedes pueden ver de que el microorganismo sigue creciendo, ¿no? Sigue creciendo, ¿ok? Entonces, este crecimiento no se ve afectado por esta falta de nitrato, ¿verdad? Entonces, si nosotros pudiéramos decir que el sustrato limitante en esta gráfica, en la gráfica A, no puede ser el nitrato, ¿no? Porque a pesar de que ya no hay nitrato, sigue habiendo crecimiento del microorganismo, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué ocurre con la glucosa? Ustedes pueden ver la glucosa, ¿bien? Y obviamente hay un descenso, esto que está en amarillo, y a medida que va este descenso dándose, ¿verdad? Recuerden que es una tendencia, no es que, o sea, la tendencia me dice que va disminuyendo la glucosa. A medida que esta glucosa va disminuyendo, obviamente el microorganismo que pasa va ingresando a fase estacionaria, ¿ok? Entonces, por ese motivo, si nosotros hablamos de este concepto de nutriente o sustrato limitante, para este escenario, ¿verdad? Para este escenario, podríamos decir que el nutriente limitante en la gráfica A sería la glucosa. ¿Por qué? Porque su disminución, ¿verdad? Su disminución afecta directamente el crecimiento del microorganismo, ¿ok? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. A medida que se consume
este nutriente, la tendencia de la biomasa es de dejar de crecer. Bien, entonces eso es lo que ocurre básicamente con la gráfica A. Bien, en la gráfica B es un poco distinto el escenario, ¿no? Aquí hay la curva de biomasa, es esta parte de aquí, ¿verdad? Hay el consumo de glucosa y hay la producción de un compuesto, que es el etanol. ¿Ok? Es el etanol. Bien. Entonces, la primera diferencia que yo puedo notar entre la gráfica A y la gráfica B está asociada con la fase de adaptación. ¿Ok? Es una fase de adaptación bastante larga en este punto, mientras que en este punto la fase de adaptación es súper cortita. Bien. Entonces, en esta parte de aquí no hay fase de adaptación. Obviamente, aquí el escenario es distinto porque el microorganismo va creciendo, ¿verdad? Cuando el microorganismo entra ya en fase de tendencia estacionaria, ¿no? Hay una importante cantidad de medio de cultivo todavía en el sistema, ¿no? Hay una importante cantidad de fuente de carbono en el sistema. ¿Ven? Si ustedes se dan cuenta, cuando yo ya ingreso a fase estacionaria, ¿verdad? Todavía tenemos alrededor de 40 gramos por litro de glucosa, ¿no? Entonces, en este caso particular, podríamos decir o mencionar que la glucosa no se comporta como un nutriente limitante, ¿no? Porque el microorganismo, porque hay suficiente glucosa en el medio. Entonces, si es que fuera el nutriente limitante, ya se hubiese consumido, pero no ocurre, ¿no? Sin embargo, en este caso, en la gráfica B, lo que sí pasa es que al haber una producción, en este caso de etanol, que es este compuesto, ¿no? La acumulación de este etanol en el medio hace que el microorganismo ya no crezca, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? De que nosotros podemos observar cómo podemos controlar el proceso a través del conocimiento de cómo está produciéndose la biomasa y también podemos controlar el proceso a través de la acumulación de ciertos nutrientes, de la acumulación de ciertos productos en el medio, ¿no? Y esta acumulación también puede terminar siendo tóxica. ¿Ven? Ustedes en el trabajo que hacían, en el trabajo de los parámetros que afectan a la fermentación de distintos procesos, en alguna presentación hablaban acerca de la presencia de compuestos antimicrobianos en el medio de cultivo, ¿no? O sea, hay compuestos que pueden desarrollarse durante la fermentación y que pueden actuar como elementos que eviten el crecimiento, o sea, que limiten el crecimiento, sin necesidad de estar asociado a un nutriente, sino más bien a un compuesto propio del metabolismo. ¿Ok? Entonces esto es necesario mencionarlo y aclararlo. Bien, no sé si tal vez hasta aquí con esto tengan alguna duda, alguna inquietud, algo que pueda ayudarles a resolver, o si está todo claro. Bien, entonces obviamente interpreto que está claro. Entonces dicho esto, avanzamos, ¿verdad? Y bueno, esto lo veremos la próxima semana o cuando tengamos clase acerca de los metabolitos primarios y secundarios. Uy, ¿para qué dicen eso cuando tengamos clases? Nosotros tenemos el feriado, ¿verdad? Tenemos clases en feriado. Bien, bueno, hasta hoy vamos a quedar hasta aquí. Ya la próxima semana en clases lo trabajaremos, ¿verdad? El tema del feriado, yo le voy a ver, yo les voy a pedir, por favor, si la semana del jueves, no sé si tienen ese jueves 6 de noviembre prácticas. Creo que es lunes, martes, miércoles, jueves 4. El 4 de noviembre ustedes tienen prácticas, Es un grupo de vegetales. pero es en el mismo horario, ¿no? No, en el mismo horario tenemos práctica, pero de la misma materia de fermentación. Ya. Pero sí tienen práctica de fermentación el 4 de noviembre. Eso no saben. Eh,
Creo que no, porque Profesor, yo creo que no porque, o sea, la semana pasada nos tocó, esta semana no tenemos y tendríamos el 28 y el 4 no tendríamos. Ya, porque si el 4 no tendríamos, yo sí les Ujú. voy a pedir que por favor ese día nos juntemos a recibir la clase teórica. ¿Ok? Porque si no nos vamos a atrasar muchísimo y ustedes saben que este semestre es súper corto, ¿no? Entonces sí les voy a pedir de favor que si el 4 de noviembre no hay práctica, de 9 a 11, o sea, en el mismo horario, de 9 a 11 tengamos la clase teórica. ¿Ok? El 4 de noviembre, porque si no, nos vamos a atrasar mucho. Y no quiero tampoco enviarles el video de la clase, aunque se lo puede hacer, ¿no? Y ustedes lo revisan, pero ahí damos menos espacio para preguntas y todo. Entonces, si es que es factible, el 4 de noviembre tendríamos clases teóricas, ¿no? Porque la próxima semana, como tenemos la visita, obviamente se comprende, no vamos a tener clases, ¿verdad? Pero tendremos la visita, entonces se compensa. Pero esa semana del feriado sí sería interesante recuperarla el día jueves. ¿Ok? Quedamos así. Bien. Entonces, bueno, eso sería, voy a dejar de grabar.